Om Shanti, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva meditación. Le hemos puesto el título de Amar el silencio. ¿Y qué quiere decir esto? Realmente es algo que todos nos viene bien reflexionar un poquito, porque estamos, yo creo que para la mayoría, estamos en tiempos de ruido, estamos en tiempos de mucha extroversión, muchas noticias, informaciones. Todo a la vez genera muchos pensamientos en nuestra mente. Y cuando hablamos de ruido, aquí en este contexto de meditación, nos referimos a eso, ¿no? A una mente que va muy deprisa, estamos pensando mucho, pensando en muchas cosas. Y además, las cosas en las que pensamos en general no nos dan paz, sino que muchas veces todos los asuntos que están ahí bulliendo en la mente, lo que nos producen es agitación, nos producen intranquilidad. Eso es el ruido de la mente, que en realidad no nos liberamos ni siquiera aunque estemos en un lugar silencioso, no tiene que ver con el entorno. Podemos estar incluso en la naturaleza, en un lugar tranquilo, y seguimos llevando dentro nuestro ese ruido de la mente. Así que ahora mismo cada uno podría observar, ¿no? ¿Cómo está mi mente? ¿Más bien silenciosa o ruidosa? Y en general veremos que la mente está bastante ruidosa la mayor parte del tiempo. En general, porque cada uno sabe cómo está su mente. Pero cuando decimos amar el silencio, significa amar ese estado en que la mente se va aquietando y entramos ya en otra vibración, entramos en otro nivel de energía, otro nivel de pensamiento. Imaginaros por un momento una escena en la que estuviéramos ahí observando un lago. Ahí por internet hay unas fotos muy bonitas, ¿no? Que se ven como esos lagos donde hay como una especie de embarcadero, ¿no? Donde están las barcas y un lago completamente tranquilo, ¿no? Y uno estuviera observando ese lugar. Y ese lugar transmite quietud, transmite tranquilidad, transmite armonía. Eso es un ejemplo de la naturaleza. Pero es una imagen que nos recuerda cómo puede ser nuestra mente también, cuando nuestra mente se aquieta, cuando nuestra mente se vuelve como ese lago, silencioso. Y entonces entramos en otra experiencia de la realidad, vivimos una realidad diferente. Entonces, amar al silencio, en realidad, significa darnos oportunidades para explorar esa experiencia, para conectar con esa experiencia. Y es lo que hacemos cada vez que meditamos. En realidad, lo que estamos buscando es eso. Pero quizás enfatizar, ¿no?, en la importancia de esos tiempos durante el día, esos tiempos de meditación, que no tiene que ser solo meditación. También son momentos en los que uno esté simplemente en una pausa reflexiva, pensando en cosas beneficiosas para el alma, cosas que nos ayuden. A veces nosotros usamos una expresión que es, como hacen las vacas, que es rumiar el conocimiento espiritual, rumiar pensamientos de conocimiento espiritual, reflexionar sobre cosas que nutren nuestro ser espiritual. Todo eso tiene que ver con amar el silencio y incorporarlo en nuestra vida, como realmente crear un horario en el que creemos estos espacios de tiempo para desintoxicarnos de tanta información, tanto ruido, tantas palabras, tantas conversaciones, tantas acciones, tantas cosas
que lo que crean es más y más ruido. El ruido es más ruidoso todavía cuando incluye sentimientos negativos, ¿no? Si tenemos malestar o algún tipo de sentimiento negativo debido a algo, debido a alguna situación, todavía el ruido es de mayor nivel, ¿eh? Pero sin llegar ni siquiera a eso, el exceso de información, pensamientos, imágenes, este bombardeo constante en el que estamos todos, genera una mente ruidosa. Yo recuerdo en mi etapa de profesor de ciclos formativos, recuerdo algunos alumnos ya de una edad, en fin, alumnos de 18, 19 años, cómo venían a clase en aquellos tiempos, cuando daba yo clase, llevaban los Walkmans. Los Walkmans eran cassettes pequeños, ¿no? Con los auriculares y tan fuerte el volumen que lo podía oír yo desde una distancia, pero ellos lo tenían ahí, en el oído, ¿no? Y hablando con ellos y observándoles, realmente es que odiaban el silencio, porque es como si ese ruido les hacía olvidarse en realidad, de su malestar, ¿eh? Entonces vivimos un poco en esa cultura que a veces nos escondemos en el ruido. El ruido, claro, también hay que entender por qué huyen del silencio, porque lo primero que experimentan es ese malestar, ese vacío interior, ese pesar que tienen dentro, y por eso el ruido tapa todo eso. Pero aquí estamos yendo a una propuesta mucho más beneficiosa, que es cruzar a través de los pensamientos espirituales todo el ruido también negativo que puede haber en nuestro interior y conectar con un espacio de silencio puro, un silencio en el que empezamos a experimentar ese estado de gran equilibrio y armonía que hay en nuestro ser. Ese es el verdadero silencio que nutre, que tonifica, oxigena al alma. Y es unos momentos, diría yo, porque ciertamente incluso en una meditación no consigues todo el rato estar ahí, pero simplemente unos momentos, unos instantes. Unos momentos de este silencio nutritivo y beneficioso nos cambian completamente la perspectiva y nos abren a otra experiencia y a otra visión de nosotros mismos, de la vida, de todo. O sea, son transformadores realmente, pero tenemos que propiciarlos. Y por eso amar el silencio significa darle prioridad a nuestra meditación, nuestros tiempos de reflexión, nuestras pausas, el soltar todas las demás cosas, dejar espacio para que tengamos esas experiencias. Si no hacemos eso en la práctica, no podemos decir que amemos el silencio. Si no buscamos ese tiempo en nuestro horario, ¿no? En nuestro día a día, si no apartamos ese tiempo para abrirnos a esa experiencia. Y a veces es un reto, porque lo que pasa también, y creo que muchos tendréis esa experiencia, es que hemos desarrollado también como una adicción a estar o bien absorbiendo algo, o leyendo algo, o pensando en algo, pero estar siempre ocupados, ¿eh? Y cuesta a veces, cuesta darse cuenta de que hay momentos en los que tenemos que desocuparnos. En realidad también nos ocupamos en algo diferente, nos ocupamos del alma, nos ocupamos de nuestro bienestar espiritual, pero desocuparnos de tantas y tantas cosas. Y yo diría que hay muchas personas que viven en el ruido todo el tiempo, pero no es que tampoco lo hagan conscientemente, no es que hayan elegido eso, es que simplemente no se han dado cuenta de la importancia de esa pausa, ni tampoco se han dado cuenta de lo beneficioso que es el estado de silencio en la mente. Que vuelvo a repetir, silencio en la mente no quiere decir
que no hayan pensamientos. Hay un concepto ahí, pensamos desde la meditación Raja Yoga, es un concepto erróneo, el de la mente en blanco, mente sin pensamientos. No es realista, no es real. La mente, mientras estamos en vida, la mente va a funcionar de alguna forma u otra, va a crear pensamientos. Pero una mente silenciosa es la que crea pocos pensamientos que son beneficiosos y espirituales. Ahí estamos en la experiencia del silencio. Por eso hacemos meditación guiada, porque si os dijéramos de estar con la mente vacía, no lo vamos a conseguir. Esta es nuestra experiencia. La mente se va a ir hacia algún lugar u otro. Por eso hacemos meditación guiada, para que vayamos llenando nuestra mente de pensamientos poderosos, pensamientos beneficiosos, pensamientos que nos llevan a la experiencia del silencio. Este es el secreto. Y en la experiencia del silencio lo que sí que hacemos es pensar muy poco, pensar pocos pensamientos, como si todo se ralentiza. Y esos pensamientos, si son, como decía, espirituales, llenos de esencia, son bastante mágicos porque te abren a experiencias. Entonces, cuando tú piensas simplemente lo que repetimos una y otra vez, soy un alma de paz, soy un alma, entras en la vibración, en la experiencia de tu energía espiritual de paz. No solo es un pensamiento, sino que tu mente, tu experiencia empieza a sintonizar con esa vibración de la paz, de la calma. Y es lo que queremos, porque al final lo que necesitamos a nivel espiritual son experiencias. Estoy seguro que la mayoría de vosotros, si no todos, hemos escuchado tanto, hemos oído tantas charlas, habremos leído muchos libros, y todo eso ha estado bien, nos ha ayudado. Y de hecho necesitamos seguir leyendo, seguir aprendiendo, a nivel espiritual también, pero lo que especialmente necesitamos es la experiencia. Necesitamos experimentar, porque eso es lo que realmente nutre nuestro espíritu y nos fortalece. La experiencia espiritual, la experiencia del silencio, la experiencia de la conciencia del alma, la experiencia de la conexión con la fuente. Necesitamos estas experiencias que realmente sí. Entonces te das cuenta que existe otra dimensión, existe otro nivel de conciencia, existe otra realidad que me permite después funcionar mucho mejor en la realidad habitual. Entonces puedo luego manejar mi vida práctica muchísimo mejor. O sea que hay que entender también ese silencio como esa energía reparadora, recargadora, ¿no? Nos recarga, nos repara, nos regenera, nos fortalece. Así que bueno, esta es un poco la reflexión. Así que vamos a meditar y vamos a aprovechar en la línea con lo que he estado compartiendo, realmente tener esta meta en la meditación, aunque escuchéis algunos pensamientos en la meditación que ya los habéis oído, pero no importa, porque la meta en la meditación es: deja que mi mente esté absorta en estos pensamientos. Ir en la profundidad. ¿Qué quiere decir profundidad? Entrar en el sentimiento, entrar en la experiencia. Si pienso de forma superficial, no entro en la experiencia. Pero si mi pensamiento se vuelve profundo, entro en la experiencia, entro en el sentimiento. Me convierto como en la personificación de eso. Y que realmente sea este espacio para nutrirnos, para crear ese nivel de conciencia más profundo, poderoso. Vamos a ajustar la postura y vamos a meditar. Vamos a viajar al silencio. Primero nos aseguramos de que el cuerpo encuentre su equilibrio y aflojamos un poco cualquier tensión que sintamos, tensiones en los pies, en las piernas,
las manos, los brazos, soltamos todas esas tensiones. La respiración, también permitimos que se vaya regulando. Permitimos que la respiración encuentre su ritmo natural y poco a poco vamos dejando ahí el cuerpo en su posición de equilibrio. Vamos entrando en ese espacio. Un espacio en el tiempo que creamos juntos al meditar. Podemos todos ponernos esta meta de que este tiempo de meditación que vamos a compartir ahora es realmente un paréntesis entre toda la actividad, todos los asuntos que tenemos cada uno, todas las situaciones, todas las tareas, actividades. Todo eso seguirá ahí. Todo eso forma parte de nuestro papel. Pero ahora podemos crear un paréntesis en el que internamente elegimos poner todo eso a un lado. Y como un actor que está en el teatro interpretando una obra en el escenario, ahora el actor se retira entre bastidores y deja de interpretar el papel durante un tiempo. Es como si la vida práctica es un escenario donde cada uno de nosotros interpreta un papel. Y cuando meditamos es ese tiempo en que soltamos el papel, soltamos la actividad, soltamos incluso los pensamientos de ese papel y de esa actividad. Y nos concentramos en el ser, en quién soy. Yo soy el alma, el ser espiritual. El ser de luz. Dejemos unos momentos para que estas palabras, estas ideas se asienten en nuestro interior. Soy el alma, el ser de luz espiritual. No soy el papel, no soy el rol, no soy nada de lo que hago. Lo que tengo, todo eso forma parte de mi papel. Pero ahora, en el silencio de la meditación, me reconecto con quién soy, el ser de luz, el ser espiritual, el ser de paz. Y esto es lo importante, sentirme presente realmente como un ser de paz, como un ser espiritual, un ser eterno. Y experimentar mi naturaleza verdadera de silencio y de paz. Me doy unos momentos para permanecer ahí, simplemente con estos pensamientos.
Y parte de la meditación es observar los juegos y los procesos de la mente, ya que es posible que debido a la inercia aparezcan pensamientos del papel, de la actividad, de otros asuntos. La práctica es observarlos con desapego, observarlos sin necesidad de luchar con ellos, los acepto y los dejo pasar. Pero muy conscientemente no les doy ninguna energía, ninguna atención. Es como posponer esos pensamientos. Ahora no es el momento de tratar con esos temas. Ahora quiero experimentar un espacio muy puro y silencioso en mi mente. Y por tanto, voy a ignorar todo lo que es mundano, todo lo que es irrelevante e innecesario ahora. Y sigo ahí, en este espacio de quietud y silencio que juntos estamos creando. Mi mente se ha de convertir como esa imagen de un lago silencioso y sereno, un lago calmado. Un espacio de quietud. La mente se tiene que aquietar. Eso es entrar en el silencio. Un silencio que nutre y beneficia mi ser. Incluso el cerebro, a nivel físico, empieza a vibrar en una frecuencia más serena, libre de tanto estímulo visual, auditivo. Hasta el cerebro toma un descanso en estos momentos de esa hiperactividad, de ese sobreestímulo al que está expuesto. Ahora todo se va aquietando. La energía de mi ser espiritual. Los sentimientos se van llenando de armonía y serenidad. Sentimientos calmados. Y en este estado de silencio, de armonía, florece
lo mejor de mi ser, lo más puro, lo más auténtico, que muchas veces está oculto entre tanto ruido. Lo primero es que me doy cuenta de que yo, el ser espiritual, soy una energía muy sutil. Muy sutil e incógnita. Mi conciencia muchas veces está atrapada en los órganos de los sentidos, en todo lo que veo, lo que escucho, lo que percibo con los sentidos. Ahora, en el silencio también, lo que hago es retraerme de los órganos de los sentidos. Por ejemplo, como una tortuga que retrae sus miembros y la cabeza dentro del caparazón, se desconecta del entorno físico. Así ahora retraigo toda la atención de estos órganos de los sentidos y también permito que estos órganos de los sentidos descansen, se relajen de esa hiperactividad. Les doy un espacio de pausa. Y así puedo sentir más y más la luz de mi ser espiritual. Amar este estado del ser, amar este estado de la mente, significa amar el silencio.
Y en este estado más sutil, más silencioso, más aquietado de la mente, me abro al pensamiento y el sentimiento de conectar con la energía más pura de todas, el Ser Supremo. Conectar con la luz del alma suprema, el Ser que es la fuente eterna de paz, de poder espiritual. También es una estrella, un punto de luz, más allá de esta dimensión física. Conecto con este maravilloso ser, que es una fuente constante de amor, de dicha. Es como el sol espiritual. Y dejo que mi flor, la flor de mi ser, se abra a la luz del sol espiritual. Y llenándome de esos rayos de poder y de paz. Sigo ahí, en esta conexión amorosa y benevolente. En esta conexión y en este silencio hay una profunda quietud.
Y en esta quietud entro en otra dimensión de la realidad. Una dimensión espiritual. Mi ser espiritual se recarga y se fortalece desde esta dimensión espiritual y esta conexión espiritual. Y acumulo en mi interior el poder del silencio. No solo silencio, sino el poder del silencio. La energía del silencio. Esta luz, este poder del silencio, es una energía maravillosa que acumulo en mi ser. Es como recargar la batería de mi ser. Y a medida que la batería espiritual se va recargando, al igual que en este mundo físico, la luz del alma brilla más. Brilla con más fuerza. Ahí en el centro de la frente, como esa estrella de luz. Siento como la estrella de mi ser irradia esa luz llena de paz y armonía hacia el mundo, hacia mi alrededor. Y así desde el silencio me convierto también en un canal para compartir esta energía pura y silenciosa que se va esparciendo alrededor. Es como una barrita de incienso que esparce una fragancia. Cuando ponemos la barrita de incienso en algún lugar de la casa, va haciendo su trabajo, esparciendo
esa fragancia agradable. Así también ahora yo, el alma, estoy esparciendo la fragancia de la paz, del silencio, la fragancia de los buenos deseos. La fragancia de la armonía. En el ambiente, todo alrededor. Y sigo ahí, simplemente llenándome y compartiendo. Desde el silencio. Así ahora observo cómo me siento, cómo está el lago de la mente, cómo está mi mente. ¿Está en ese estado de quietud? ¿Hay alguna agitación? He de aprender a observar sin analizar, simplemente tomando conciencia. Y sé que puedo ahora prepararme para retornar de este viaje interior, trayendo conmigo
la experiencia del silencio, que es un regalo muy precioso, muy valioso, que he de cuidar. Y así, poco a poco, podemos ir activando suavemente el cuerpo, sintiendo un poco los pies, las piernas, sentimos las manos, los brazos, los hombros, el cuello, y vamos retornando de este viaje interior, pero sin soltar para nada la experiencia. Nos traemos la experiencia con nosotros. Y ahora, después de esta meditación, todos podemos prestar atención a cuidar esta experiencia. No hace falta ir corriendo ahora al ruido. No hace falta zambullirse en el ruido de nuevo. Si tengo que entrar en algo de ruido, que sea poco a poco y que sea solo lo necesario. Pero no necesito entrar en esa sobreestimulación de los sentidos, de la mente. Es reconocer que ahora estoy muy bien, que ahora estoy en un estado de armonía, un estado de paz. Y que esto me capacita a interpretar mi papel de otra manera, con otro nivel de calidad, otro nivel de conciencia. Y también saber que a ese espacio de silencio y quietud puedo regresar siempre que quiera, pero tengo que crear ese tiempo, tengo que crear ese espacio. Y que ahí es donde encuentro los tesoros más valiosos. Y esos tesoros más valiosos no cuestan dinero, no cuestan un esfuerzo material. Están ahí disponibles. Y realmente nuestra vida cambia. Nuestra vida cambia cuando incorporamos en nuestra vida la energía del silencio. Y eso todos lo podéis probar, esta experiencia de, viniendo de la meditación y viniendo de esta experiencia, ahora pues cada uno pues irá donde tenga que ir, pero seguramente tendrá que en algún momento dado hablar con otras almas, con otras personas, y podéis todos tener esta experiencia de qué pasa cuando hablo más desde esta energía, cuando hablo más pausadamente, cuando hablo sin tanta extroversión. ¿Qué efecto tiene eso? Porque lo interesante y lo bonito es que también tiene un efecto en los demás. Cuando tú les hablas desde este silencio, los demás también les llega algo gratis, porque no han hecho ninguna meditación, pero les llega algo gratis. Y también lo pueden disfrutar. Y tú les compartes esta energía tan maravillosa. Y no entras en el juego de la aceleración, las prisas, el ruido, ¿no? Sino te mantienes ahí, te mantienes en esa experiencia de armonía y bienestar. Tenemos que experimentar con ello y ver qué impacto tiene. Y os puedo garantizar, y lo sabéis también vosotros, que tiene un impacto. Por eso hemos de cuidar ahora, pues, mantener ese nivel de energía. Sabéis que existe lo que se llama la ley de la entropía. La ley de la entropía quiere decir que todo tiende a igualarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el ambiente es de ruido, tú estás en paz, pero al final acabas también lleno de ruido, porque todo se tiende a igualar, ¿no? Es como, es una ley universal, ¿no? Una ley física. Si tú tienes un vaso de agua caliente, dejamos aquí el vaso de agua caliente, al cabo de media hora está a la temperatura ambiente. Todo se iguala, ¿eh?
Así que la ley de la entropía quiere decir que todo lo que hay a nuestro alrededor nos está influenciando para llevarnos a ese nivel. Si estamos en un entorno de estrés, de prisas, de ruido, no nos damos ni cuenta y al cabo de un rato, oye, esa paz se ha ido ya de paseo. Estoy aquí en esa agitación, estoy en ese ruido, ¿no? Nos influencia. Nos vamos como poniendo al nivel del entorno. Por eso en realidad hablamos aquí de ese concepto de esfuerzo espiritual. Un esfuerzo espiritual que a muchos no les gusta la palabra esfuerzo, porque esfuerzo es verdad que suena como a fuerza, ¿no? Y no es eso. Esfuerzo espiritual no es un esfuerzo de fuerza, sino que es un proceso de poner atención, de cuidarte, de meditar, de cuidar los pensamientos, y entonces tú generas en tu interior un estado de conciencia que supera la influencia de la entropía. Entonces tú puedes mantener bastante tiempo ese estado de paz y armonía siempre que lo reactives o vuelvas a refrescarlo, vuelvas a energetizarlo con regularidad, ¿no? Y parte de este proceso de transformación espiritual es liberarnos de la entropía. Ir a un estado alto, elevado de conciencia, independientemente de la energía a nuestro alrededor. Pero si no nos cuidamos espiritualmente, la energía que nos rodea poco a poco nos va influenciando y nos vamos volviendo iguales que la energía que nos rodea. Entonces es al revés, ser espiritualmente influyentes. No que te influyan los demás, sino tú influenciarles positivamente a ellos, ¿no? Estar tan lleno de silencio y paz y energía positiva que esa energía les influya a los demás. Un buen reto. Pero bueno, primero influenciémonos a nosotros mismos y luego ya, como resultado de eso, tendremos ese impacto sobre los demás. Bueno, espero que hayáis disfrutado. Por mi parte, realmente estaba viviendo esta experiencia como un regalo, como os decía, que es tan bonito, ¿no? Y también que cuando meditamos juntos, pues como ponía ese ejemplo, ¿no? En la meditación habéis visto, he puesto el ejemplo de la barrita de incienso. Pero claro, cuando meditamos juntos, aquí estamos casi 30 personas. Y si tú pones 30 barras de incienso, realmente la fragancia se hace muy poderosa. Entonces, eso lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Pero meditar en grupo nos ayuda a todos. Hace que la meditación sea más profunda, más poderosa. Aunque también tenemos que practicar a veces meditar solos, porque a veces estaremos en lugares, en familias, donde el único que medita eres tú. Y los demás a veces te miran con una cara como diciendo, ¿qué haces? ¿Qué es esto de la meditación? No entienden, ¿no? A veces no lo entienden. Entonces tienes que aprender a meditar solo también. Sin grupo, sin nada. Pero también es importante. Las dos cosas. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Seguimos avanzando. Om Shanti. Quita el micrófono.